Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir la epístola a los Hebreos en el capítulo 2 para continuar desde el versículo 5 hasta el final, si Dios lo permite. Ahí dejamos el viernes pasado con Andrés, en el versículo 5. Así como otras porciones de la Escritura, en sus temas, a veces tangencialmente los refiere, se tratan temas que Dios quiere que sepamos. La Escritura dice en Deuteronomio 29, dice: lo secreto pertenece a Jehová, pero lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, para que lo pongamos por obra, y lo revelado es todo lo que tenemos escrito por Dios. A nuestro intelecto muchas cosas nos resultan complicadas, sobre todo lo que tiene que ver con el ser de Dios, cómo es Él y el plan que tiene. Una vez uno de mis hijos me ha preguntado, algo que alguno de ustedes se ha preguntado: papá, si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿para qué hizo todo? Es una pregunta tan sencilla. Pero es cierto, es verdad, pero también es como que uno se pone a pensar y evidentemente no había otra manera de que haya seres independientes a Dios, ajenos, que le adoren y compartan la eternidad con Él. Uno dice, no había otra manera, pues si lo hubiese, yo lo hubiera hecho. A nosotros nos cuesta un montón ponernos en el lugar de Dios. Nosotros hacemos inteligencia artificial, computadoras, pero todo eso está programado, tiene instrucciones. Incluso la inteligencia artificial aprende de otra cosa y tiene una instrucción y tiene un límite. Pero Dios ha creado seres independientes, que se pueden parar y decir no te quiero, o pueden elegirle y decir me arrepiento. Tan sencillo como se explica eso y tan difícil de entender. A mí yo lo explico, así lo entiendo yo, pero tengo mis dificultades. Y algunos de los temas que se van tocando tienen que ver con esas cosas. Así como también el tema que está acá a la vista, que es satisfacer la justicia de Dios. Para nosotros, uno dice, bueno, ¿cómo alcanzas salvación? Te arrepentís de tus pecados, reconoces que la obra de Cristo en la cruz fue para vos, que hacía falta que un Salvador muera por vos, y no cualquiera, sino Dios hecho hombre, y alcanzás salvación. Entonces la salvación es gratuita. Para mí, para vos sí, pero para Dios fue carísima. Eso es como dicen a veces, ¿no? El otro día íbamos a la plaza y habían dejado el agua saliendo, porque la gente lamentablemente tiene esa costumbre de que si no es de él, en la casa cierra la canilla. Dicho sea de paso, no sé por qué ahí era una canilla y no un botón que vuelve solo con un resorte, pero una canilla estaba abierta. Y no lo cuida. Uno dice, bueno, es gratis para el que se tomó de ahí, pero de algún lado sale el dinero con el que eso se paga. Y la salvación nuestra también. Para nosotros es gratuita, pero costó la sangre del Hijo de Dios y a Dios le costó muchísimo. ¿Y eso por qué? Bueno, la Escritura enseña que Dios es santo, como recién escuchábamos, y que todo pecador tiene que morir. Y uno dice, bueno, Dios pasa por alto. Dios no puede pasar por alto porque no puede ir en contra de cómo es Él. Dios no puede decir una cosa y desdecirse. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces hizo todo un plan maravilloso para que los que se arrepienten puedan habitar en su presencia, santificados, hechos santos sin serlo. Vamos a dar lectura, vamos a comenzar después con algunas consideraciones. Dice que no, el versículo 5 viene explicando, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el milenio, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Esto, hermanos, pasa mucho en los salmos. Si usted ve una cosa así, este paralelismo dice lo mismo con sinónimos, pero en realidad está diciendo lo mismo, ¿ves? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo vuelve a reforzar. La poesía hebrea no tiene rima como la nuestra, tiene este tipo de paralelismo, ¿no? Usted cuando lo va a ver en Salmo, lo va a ver en Proverbios, lo va a ver en Cantares. Seguimos. Le hiciste poco menor a los ángeles, al hombre, le coronaste de gloria de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, al Padre, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al Hijo. Porque el que santifica
el Hijo, y los que son santificados de uno son todos, del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y cita otro salmo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos son salmos que fueron escritos antes de que el Señor Jesús se haga hombre y hablaban proféticamente de estas cosas. Versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso el Señor Jesús para socorrer a los que son tentados. Hermanos, hasta acá la lectura. Algunos temas les vamos a pasar así, como de refilón. Esto tiene más profundidad en la Escritura. Si ustedes gustan, le pueden preguntar a los ancianos si queda algo en el tintero. Y con la gracia de Dios vamos a hacer algunas reflexiones. Lo que viene diciendo el texto que nos comentaba Andrés es que Cristo es mejor, nos lo decía Omar también. Cristo es mejor que los ángeles. Le habla a judíos con cabeza hebrea que tienen todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento presente. Ellos lo sabían muy bien. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que la ley fue dada en el monte Sinaí por ángeles, lo dice el Nuevo Testamento, y alguna mención hay por Deuteronomio al final. Él dice, ¿cuál era el razonamiento con el que venimos? Si la ley fue dada por ángeles y toda transgresión de la ley tuvo retribución, ¿cuánto más nosotros, si descuidamos una salvación tan grande que fue dada por el Hijo? Es decir, el Hijo es más grande que los ángeles, la salvación anunciada es más grande que la ley. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros de no descuidar estas cosas que hemos oído? No sea que nos deslicemos. Ese es el razonamiento con el cual venimos. Y continúa, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es en la resurrección. Es el reino milenial del Señor Jesús, y no lo sujetó a ángeles. ¿Qué se refiere? La autoridad de esa época no va a ser ángeles. Algunos comentaristas concuerdan que la autoridad que tienen los ángeles en este presente siglo, por así decirlo, en el próximo será dada a hombres. ¿Vieron cuando la Escritura dice, y reinaremos con Cristo? Lo dice, Apocalipsis 5:10 dice, y reinaremos sobre la tierra. Cuando dice el mundo venidero, no es el mundo cosmos, no es como algo mundano, es la tierra habitada. Esa es otra palabra que cuando en el Nuevo Testamento vemos algo mundano, esa palabra es cosmos en el griego. Esta es el mundo habitado, es la tierra habitada. No sujetó a ángeles, por alguna razón el Señor no lo quiso. Cuando hay una parábola que es la parábola de las minas, donde el rey reparte minas a sus siervos y cuando vuelve a los siervos diligentes le dice, fuiste fiel en esto, yo te voy a poner sobre 10 ciudades, a vos te voy a poner sobre 5 ciudades. Algunos dicen también, algunos comentaristas, que eso tiene en vista que las recompensas futuras para los hijos de Dios según su fidelidad acá, que no va a ser para todos iguales, según lo que hagamos con lo que el Señor nos dio acá, va a tener que ver con el gobierno en el milenio. Recordemos que en el milenio los que ahora somos de Cristo vamos a estar resucitados, pero los gobernados, digamos, va a haber gente no resucitada que viva sobre la tierra. Ahí Isaías dice que el niño morirá de 100 años, va a haber una restauración. Se dice del Señor Jesús, lo decían los judíos con la esperanza que ellos tenían, cuando el Mesías venga restaurará todas las cosas. Ellos tenían en vista eso, el milenio, el reino milenial. Muchos salmos hablan de eso. Va a restaurar lo que se perdió en cuanto al hombre y va a restaurar la creación, que la creación fue sujeta a vanidad, fue maldita por causa del pecado de Adán. Y bueno, el león va a pasear con el cabrito, un niño los va a apacentar, uno va a comer al lado del otro. Aparentemente los animales no se van a comer más entre sí. Bueno, va a haber como una restauración como antes del pecado. Parecidos. Digo yo parecido por no tener yo más detalle. Si bien la Escritura sí lo da. No sujetó al mundo venidero a los ángeles.
Entonces algunos dicen que alguna de las cosas que vamos a hacer los hijos de Dios va a ser un trabajo similar al que hoy tendrán los ángeles. Dice que son ministros de Dios a favor de los escogidos, dice Salmo 103, Jorge siempre lo citaba. En la Escritura también el Señor Jesucristo dice que los ángeles de los niños ven la cara de mi Padre, ven el rostro de mi Padre. Es otra clase de ángel, con otro privilegio, con otra postura, con otro nivel de cercanía con Dios. Sigue el versículo 6, 7 y 8, hablando esto, de qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, nosotros no vemos que el hombre sea un poco menor que los ángeles, lo que vemos es que somos mucho menor que los ángeles. De hecho, cuando aparece un ángel, los hombres se llenan de temor. Toda presencia que viene de la presencia de Dios, los hombres se mueren de espanto. Todo le tienen que decir no temas, no temas, no temas. En toda aparición de ángel pasa eso. Y eso es porque en realidad al principio no fue así. Adán se paseaba por el huerto y hablaba con Dios y no tenía temor. Después de pecar le dio temor y se fue a esconder. Entonces, en un principio Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Ahora es muchísimo menor, ¿no es cierto? Y también el Señor Jesús restaurará todas las cosas en este sentido. Restaurará el lugar que el hombre... Nosotros tampoco vemos que el hombre señoree. Señorea en la creación de alguna manera, pero no como lo pensó Dios en un principio. Ahora dice, nosotros no vemos que todavía le sea sujeto, es cierto, por esta causa, por el pecado del hombre, dice, pero el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Ahora, ¿cómo es esto que Jesús fue hecho poco menor a los ángeles? Si en el 1.4 dice que fue hecho tanto mayor a los ángeles, ¿en qué quedamos? ¿Es tanto mayor a los ángeles o es poco menor a los ángeles? En el texto de Hebreos se tienen a la vista tres partes, por así decirlo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y no tiene principio. Lo dice Juan en el capítulo 1, para que lo quiera el Evangelio de Juan. No tiene principio. Él era coigual con Dios, cantamos nosotros, igual que el Padre. Como Dios no tiene principio, como hombre tiene principio. Yo te he engendrado hoy, dice la Escritura. ¿A qué se refiere? Al nacimiento, exactamente, a la encarnación del Señor Jesús. Y como autor de Salvador, y como receptor del nombre que sobre todo nombre, y el título Señor de Señores, Rey de Reyes, también hubo un proceso, que Él ganó con su muerte en la cruz, lo dice acá. Él ganó esa posición, dice, lo vemos ahora coronado de gloria y de honra a la diestra de Dios, esperando que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso no estaba antes de la encarnación y antes de su ascensión. Entonces, si bien el Señor Jesús como Dios no tiene principio, como Dios hombre, que después vamos a ver por qué es necesario, porque acaba de decir no se hizo ángel, no vino a socorrer a los ángeles, se hizo hombre, vino a socorrer a la descendencia de Abraham, no de Adán. Ahora vamos a ver por qué eso también dice de Abraham y no de Adán. Pero eso se tiene, cuando uno lee los textos tiene que ver en dónde encaja, de dónde está hablando. Hay gente que lo malinterpreta y dice, ¿ves que es una criatura? También dicen que es un ángel. Bueno, se contradice con esto, porque dice que no es un ángel. Cuando uno dice criatura se refiere a algo creado. Todos son criaturas menos Dios. Es fácil. Todos son criaturas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es Dios. Todo lo demás es criatura. Los ángeles son criaturas, tuvieron principio. En el cuarto día suponemos que los creó, cuando creó las estrellas. Bueno, muy bien. Los querubines, Jorge decía que los querubines de Ezequiel 1, Isaías 6 y Apocalipsis 4:5, él decía que eran los mismos, los seres vivientes. Él decía que los miraban de un ángulo diferente. Es muy probable, porque uno dice tiene 6 alas, otro tiene 4, pero depende de quién lo mire. Por eso yo lo miro de acá y tenía 4. Uno tiene cara de buey, pero el otro lo miró del otro lado y tenía las 4 caras. Bueno, esos seres vivientes, de los cuales el diablo es uno, porque dice querubín protector, también fueron creados. Lo dice también del diablo, no me acuerdo si en Isaías 14 o en Ezequiel 28, pero dice, los tamboriles estuvieron preparados para los días de tu creación. También tuvo principio, no así Dios. Bien, entonces, el Señor Jesús fue hecho hombre en semejanza de pecado. Esta es otra cosa. La Escritura dice en semejanza, nació bajo la ley de mujer, en semejanza de pecado. El único ser humano que no pecó. Dice, sin atractivo para que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero Él no pecó. Bien.
Seguimos con el versículo del 10 al 13. Dice que convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a Cristo, al autor y salvador de ellos. Esto es lo que estábamos hablando. Perfeccionar, en realidad la palabra es completar. En el griego significa hacer algo completo. Y en realidad no es que al Señor Jesús le falte nada, pero le faltaba. Era necesario este progreso donde Él ponga su vida en expiación por nosotros, para que sea coronado de gloria y de honra y le sea dado el título. Eso tuvo un lugar en el tiempo. Si bien Dios es atemporal, se hizo hombre, vino a vivir en el tiempo que Él creó, porque la Biblia dice que a futuro dice el tiempo no será más. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él se hizo hombre en tiempo y espacio, nació de mujer bajo la ley, y Él vivió en el tiempo y ese tiempo tuvo un principio y un fin. En ese tiempo fue este proceso. En eso se refiere que el Señor convenía. El Padre dijo, conviene que sea así. Ahí proféticamente en Isaías dice, he aquí, envíame a mí. El Señor Jesús aparece. Parece como escucharlo antes de la encarnación, ¿no es cierto? He aquí, envíame a mí, a morir por los pecadores. Por medio de aflicciones para ser el autor de salvación de ellos. Cuando dice acá, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. En el original tienen un mismo origen. La idea acá es que Cristo es hombre, es que Cristo tiene el mismo origen que nosotros. Y acá empieza con la idea, la empieza a desarrollar, de que era necesario que el que muera por nosotros sea hombre, porque como fiel sumo sacerdote, ¿se acuerdan que Omar nos explicaba que todo lo que Dios estableció antes de Cristo eran sombras de lo que iba a venir? Y era una forma de explicarle al pueblo judío y a nosotros también, porque para algo nos dio la Biblia, de lo que Él iba a hacer. Y es tan rico lo que Dios hace, es tan multipropósito, es tan vasto, que tiene muchas formas de explicarlo, tiene muchas facetas, tiene muchos aspectos, que uno de ellos es el sumo sacerdote. El Señor es el sumo sacerdote por excelencia, del orden de Melquisedec, como después va a decir Hebreos más adelante. Y el sumo sacerdote se presenta por los hombres ante Dios. Entonces es necesario que sea hombre. En el caso de Cristo se presenta con, como si nos dicen siempre, ¿no?, con sangre propia y pecados ajenos. El sumo sacerdote humano, lamentablemente, se presentaba con pecados ajenos propios y con sangre ajena también, del animalito. Y ¿se acuerdan cómo oraba el Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y decía, mi Padre, humanamente fue hombre, valga la redundancia, fue hombre. 100%, como alguien dijo, no 50 y 50, 100% Dios, 100% hombre. Cuando dice que el que santifica es el Señor, y los santificados somos los que hemos reconocido nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Y dice, por eso nos avergüenza de llamarles hermanos. Miren la obra que ha hecho el Señor. Con su sangre perfecta hace santos a los que son salvos para poder habitar la presencia de Dios. Después está todo el tema de la santidad, ¿no? La posicional, donde Dios salva y hace santo inmediatamente a la persona, potencialmente y posicionalmente. Después está la santificación práctica, que es la que tenemos que tener acá, y está la santificación que tendremos cuando realmente recibamos el cuerpo glorificado y ya no podamos pecar más ni ofender más, y con ese cuerpo sí estar delante de Dios, porque con este cuerpo, como somos pecadores, nos aniquilaría en el instante la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido es que dice que de uno son todos, y el que santifica es el Señor y los santificados somos nosotros. Continuamos. Versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esto es lo que veníamos diciendo, acá lo explaya un poco más. Participar de carne y sangre es hacerse hombre, humanarse, encarnarse. Y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor Jesús venció al diablo en la cruz. Al morir Él justo, no podía morir otro.
está mal. El otro día teníamos la posibilidad de compartir con mi esposa con unas personas que tienen creencia católica. Nosotros le compartíamos que yo también antes tenía esa creencia. Bueno, ¿qué dicen entre las cosas que dicen los católicos? Que la Virgen es inmaculada. ¿Qué significa? Que la Virgen no tuvo pecado. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. ¿Es bendita entre todas las mujeres? Sí, pero la Virgen tuvo pecado porque si no, ella podría haber muerto en la cruz por los demás, no necesitaría un Salvador y ella sí necesitó arrepentirse de sus pecados, sí necesitó creer en Jesús, no importa que le haya tocado ser la madre, a otro le tocó ser el hermano y a otro el tío. Dice, yo en la carne, dice Pablo, yo no sé a quién conozco ya, pero en cuanto se refiere a la relación con el Salvador, necesitó arrepentirse de sus pecados. Entonces el Señor Jesús venció al diablo. Pero sucede con esa derrota al diablo, ¿no? Jesús vencedor y vencido Satán, como cantamos muchas veces, que todavía no lo vemos como dice arriba. Todavía no vemos que esto esté sujeto al hombre, bueno, no lo vemos porque primero sucedió y el cumplimiento está más adelante, como son algunas de las cosas en la Escritura. Algunas veces algún hermano explicaba que son como esas sentencias donde dice, bueno, se baja el martillo, pero después la persona va presa mucho tiempo después o queda firme mucho tiempo después. Bueno, es algo como judicial. ¿Y por qué se dice que el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que el diablo tenía el imperio de la muerte? Vamos a seguir leyendo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo del imperio de la muerte, algunos comentaristas dicen que tienen que ver con la exigencia del diablo de la santidad de Dios. ¿Por qué? Esto viene de la función que tenía el diablo antes de pecar. Él era guardián de la santidad de Dios como lo son los querubines, que están en la presencia de Dios. Guardianes de la santidad de Dios. De alguna manera que no termino de entender, pero que es cierto, ese lugar que Satanás, porque Satanás fue echado, de alguna manera lo conserva. Lo vemos en Apocalipsis, cuando dice fue echado el diablo, ya no es más el acusador de nuestros hermanos. De alguna manera, ustedes ven en Job que se reúnen todos los hijos de Dios, cuando se juntaban todos delante de Dios, ¿y quién se reunió con ellos? El diablo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Se juntaban todos los ángeles y él va también, tiene acceso todavía a la presencia de Dios aparentemente. Después vemos a Josué el sumo sacerdote y el diablo que lo acusaba delante de Dios. Uno dice, pero ¿cómo? ¿El diablo en la presencia de Dios acusando? Bueno, de alguna manera, algún tipo de acceso judicial. Todavía no se cumplió eso de que es echado en el lago de fuego y azufre, o primero, es atado en el abismo 1000 años y después echado en el lago de fuego y azufre para la eternidad. De alguna manera acceso tiene el diablo. Entonces, él reclama, como reclamaba de Josué el sumo sacerdote, que se cumpla. Y Josué bajaba la cabeza, como muchos de nosotros bajamos la cabeza, porque es cierto. ¿Qué reclama? La muerte, que Dios baje el martillo. Está pecando. Es un pecador, ¿no ves que es un pecador? El acusador de los hermanos, dice la Escritura. De hecho, diablo significa calumniador. Puede ser acusador, calumniador. Entonces tenía el imperio de la muerte. Tiene el imperio de la muerte. Él demanda la muerte del pecador. Y dice que Cristo, con su muerte, vino a librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya lo retomamos eso. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, eso lo vimos recién. Los ángeles no tuvieron segunda oportunidad. ¿Pecaron los ángeles? Bueno, los que no son santos sí. La Escritura dice, en Apocalipsis revela que el diablo se llevó 1/3. El Antiguo Testamento dice, por tus muchos emporios, tus muchas negociaciones, tu política, tu bla bla bla, los convenció a muchos y se fueron con él 1/3, los cuales le sirven a él, a los propósitos del diablo, y también su fin será en el lago de fuego y azufre. Algunos revela la Escritura que están en el abismo, pero son ángeles que pecaron. ¿Tuvieron una oportunidad de arrepentirse? No tuvieron. No tuvieron una segunda chance como tenemos nosotros. ¿Por qué? No sé. Gracias a Dios que nosotros sí. Y dice, socorrió a la descendencia de Abraham. No dice a la descendencia de Adán. Muchos comentaristas dicen, o algunos que yo consulté, que esto es porque vieron que en otra parte de la Escritura se dice que todos los que vienen dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los que venimos a creer, venimos a ser hijos espirituales de Abraham, que es el padre de la fe.
Entonces cuando dice vino a socorrer a los hijos de Abraham, dice vino a socorrer a los que habían de ser salvos. Hacemos un paréntesis, potencialmente en la sangre de Cristo hay lugar para que se salven todos. Dios no quiere que perezca ni uno solo. ¿Cuál es la verdad? Que la Biblia revela que grande es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella. Lamentablemente el Señor Jesús lo dijo, la mayoría no se va a salvar. Dios quiera que nosotros sí, que hayamos tomado la decisión correcta y tengamos fruto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Esto lo acabamos de explicar, que era necesario que sea hombre. Y acá agrega las palabras fiel y misericordioso, que es maravilloso. Fiel, el Señor se compadece, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor se compadece de nosotros, es misericordioso, sabe que lo que padecemos cuando somos tentados y además es fiel. No se duerme en el ministerio, mientras ministra, ni hacía como algunos sumos sacerdotes que extorsionaban al pueblo, ni pide nada a cambio. Dios dice que como juez, Él no necesita dádiva, Él no puede ser extorsionado porque es Dios. Maravilloso, fiel que siempre responde, fiel que no puede negarse a sí mismo. La Escritura dice, si nosotros no fuésemos fiel, Él no puede dejar de ser fiel, no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios. Y en que fue tentado, la Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él cuando dice, ahí se acerca al diablo y Él nada tiene en mí, el Señor nunca tuvo concupiscencia, que es la maldad de adentro, esa maldad que a nosotros nos viene de nacimiento. Él no la tuvo, pero Él fue tentado, decidió no pecar. Gracias a Dios, si no, no hubiera podido ser Salvador nuestro. Y para terminar, quiero volver al texto este que pasé. Dice que librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Algún comentarista dice, yo consulté varios como han visto, porque el texto es bastante complicado, que esto se refiere a que en el Antiguo Testamento, en la época antes del Señor, no había una idea muy clara de lo que pasaba después de la muerte, lo cual puede ser, porque la Escritura dice que el Señor Jesús, dice, ha sido manifestada la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros tenemos un conocimiento de qué va a pasar con nuestra alma, que viene después. En las épocas anteriores no se tenía una idea muy clara. Estaba ahí el Seol y lo vemos por los escritos, que si bien son inspirados, son escuetos en eso. Pero también es cierto, y esto acompaña a un principio, que ustedes... cuando yo ahora se lo diga, se van a dar cuenta enseguida, que es que las personas, cuando lo único que vemos es que muerto el perro se acabó la rabia y no vemos más nada después de la muerte, tenemos un comportamiento de sálvese quien pueda, pisando cabezas, haciendo lo que hace el diablo de sus muchas contrataciones, tratando de lograr nuestros propios deseos, no importa si perjudico al otro, usando tal vez de ardides, de artimañas, cosas de la carne, porquerías nuestras. Pero cuando el Señor Jesús nos libró de eso y nos hizo dar cuenta de que Él murió por nosotros, que nuestros pecados son perdonados no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino por su sangre, y que nos da novedad de vida para que ahora andemos según su voluntad, que Él se ocupa de mí, que Él dice, mía es la venganza, vos no te tenés que vengar de nada, que Él dice, nada falta a los que le temen, no tenés que pecar para conseguir tu sustento. Hay gente que se ve mucho en las películas, algunos mafiosos, ahora que están tan de moda y todo eso, todo lo hago por mis hijos, todo lo hago por mi familia. Esto lo hago porque mi familia es lo mejor y la del otro que reviente. Ese tipo de cosas que son tan humanas son bastante coherentes cuando uno analiza las cosas debajo del cielo, como diría Eclesiastés, con la creación sujeta a vanidad, con una visión sin Cristo, sin esperanza, con una visión sin cielo, pero sí hay cielo, sí hay infierno y sí hay un Salvador. Y no solamente nos salva, pone una esperanza y nos dice, mirá lo que te espera, porque va a ser glorioso. Si vos sos fiel en esto, yo sobre mucho te voy a poner. Sino que también, como dice la Escritura, y sus brazos eternos, y acá abajo sus brazos eternos. Acá Él promete estar con nosotros. No promete darnos lo que a nosotros se nos antoje, pero sí lo que necesitamos para poder agradarle. Dice que es poderoso para socorrer en todo cuanto somos tentados para poder agradarle. Entonces nos da esa gracia sobrenatural
para poder conducirnos como Él le agrada, sin andar tratando de lograr nuestros propios intereses por medios ilícitos. A lo Che Guevara, el fin justifica los medios, agarremos la ametralladora. Uno dice, bueno, puede llegar a tener, no lo sé, yo no sé, puede llegar a tener el mejor de los deseos, pero para Dios el fin no justifica nunca los medios, porque Él es el Señor de los medios. Él es el Señor. Cuando uno no puede algo y si Dios lo quiere, Dios va a hacer que sea así. Cuando le alababan en la entrada triunfal a Jerusalén, dijo, si ustedes no cantan, las piedras cantarían, porque el Señor decretó que alguien tiene que cantar. Y cuando Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Entonces, ustedes fíjense cómo cambia todo para nosotros los hijos de Dios. Ya no nos tenemos que conducir y no estamos presos del temor de qué me va a pasar después. Miren los amigos de Daniel, qué clara que la tenían. Como Moisés, que tenía la vista puesta en el galardón, sin tener toda esta luz que tenemos nosotros. Y dice, Job decía, aunque me matare, yo en él esperaré. Y los amigos de Daniel dijeron, sí, yo sé que me podés matar, pero así todo no voy a servir a la estatua. ¿Por qué? Porque después de la muerte me espera Dios. ¿Y a él cómo le voy a explicar que adora la estatua? Entonces, ¿cómo cambia todo para nosotros los hijos de Dios? Así que alentémonos con este fiel sumo sacerdote. Estas cosas obviamente tienen su estudio más detenido, porque no sé si ustedes se fijaron en Hebreos, así como en otros libros, hay una cantidad de citas del Antiguo Testamento impresionantes. Y vale la pena ir a las citas, leerlo, y acá no se puede. Entonces es muy bueno poder hacerlo en casa y complementar con lo que vamos escuchando. Señor les bendiga.